Bien, vamos a continuar nosotros con nuestro tema para este domingo, previo a las 5 semanas del enfoque de los temas hacia la familia. Vamos a ver hoy la iglesia y la sociedad. Y a manera de introducción, cada vez que hablamos de iglesia, inmediatamente nosotros dependemos de la doctrina de Cristo. No existe forma de describir, de entender, de inclusive vivir la vida de iglesia si primero no se conoce o no se entiende la vida de Cristo. La cristología es aquella área de la teología que se enfoca en estudiar netamente a Cristo. Cristo en su obra, Cristo en su esencia, Cristo en su divinidad, Cristo en su humanidad. Y de esta rama de estudio sale la doctrina de la iglesia. La doctrina de la iglesia es hija de la doctrina de Cristo. Y esto por el sencillo hecho de que la iglesia comienza por la obra de Cristo, de aquellos que son los redimidos, de aquellos que son los salvados mediante el sacrificio de la cruz. Dentro de estas doctrinas especiales está la doctrina de la encarnación. La encarnación habla de ¿qué? De que el Cristo se despoja de sí mismo para hacerse uno semejante a nosotros. Y veremos entonces en esta mañana cómo es necesario de que la iglesia también se encarne dentro de la sociedad. Así que vamos orando y que el Señor nos ayude en esta charla, conferencia, a descubrir esa realidad. Oremos. Señor y Padre, gracias. Gracias, Señor, por los papás. Gracias por el honor que nos das de poderte reflejar a ti. Gracias por el llamado que nos haces de dejar aquello quizás de nuestro legado familiar y de ese legado negativo, dejarlo atrás y ser papás conforme a tu imagen y conforme a tu semejanza. Gracias, Señor, porque nos has dado a nosotros la capacidad de engendrar vida y también de sustentarla. Gracias, Señor, porque tenemos el regalo de poder trabajar y proveer para nuestros hogares. Gracias porque en todo ello podemos reflejarte a ti. En esta mañana, Señor, anhelamos de tu sabiduría y de tu inteligencia, de tu conocimiento y acercarnos, Señor, a tu palabra en humildad, esperando, Señor, de que tu Santo Espíritu obre en nosotros, confirme tu palabra a nosotros y transforme nuestra vida para honrarte a ti, para bendecirte a ti. Sé con nosotros, Señor, y ayúdanos. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si usted no trajo Biblia, puede levantar su mano y nuestros amigos y hermanos ujieres le harán la entrega de una, así que mantenga su mano levantada. No sé si hayan más, ya estuvieron repartiendo algunas. Bien, por aquí creo que había algunas. Vamos a comenzar desde Filipenses capítulo 2, desde el verso 5 hasta el verso 11. Filipenses 2 del 5 al 11 es lo que llamamos un canto cristológico. Tiene que ver con una descripción, probablemente sea uno de los primeros credos que tiene la iglesia. Uno en la Biblia puede darse cuenta cuáles secciones pertenecen a los primeros credos de la iglesia. Dice así el 2.5, la actitud de ustedes. Así que Pablo le está hablando a la iglesia. La actitud de la iglesia. Alianza San Borondón, tu actitud tiene que ser como esta. Debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios
Padre. ¿Qué cosas podemos ver aquí? Pablo le habla a la iglesia y le deja ver cosas interesantes. La iglesia comparte estas mismas categorías que se hicieron presentes y relevantes en la vida de Jesús. Categorías como cuáles: la humillación. La iglesia es una sociedad diferente porque la iglesia vive en humildad, porque vive humillada delante de Dios. Son dos cosas que están ahí de la mano. El Cristo se humilla. La iglesia está llamada a ser una sociedad humilde. De tal forma que podríamos preguntarnos si usted le ha dado lugar al orgullo o esa cuestión de ver al resto de la gente por encima del hombro. Usted no se está comportando como la iglesia de Cristo y lo más probable es que no lo sea. Porque la característica esencial de la iglesia es que es un pueblo humilde y que se humilla delante de Dios. Haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Segundo, la iglesia es una sociedad que no se aferra a aquellas cosas que le dan posición. Más bien, la iglesia es la sociedad que se despoja. Cuando la Escritura habla acerca del Cristo que se vacía a sí mismo o que se rebaja a sí mismo, tiene que ver con la actitud de despojarse de aquellas cosas que pueden ser propias a usted, pero que por amor al resto usted se despoja de ellas. Por amor a la sociedad, por amor a la colectividad, usted se despoja de ellas. ¿Qué más comparte la iglesia entonces según este capítulo 2 de Filipenses? La iglesia comparte el sufrimiento. Es probable que usted haya escuchado por allí teologías donde de alguna manera al cristiano se lo inhibe, se lo abstrae, se lo hace a un lado del sufrimiento. La iglesia también es un pueblo que, según el contexto donde vive, le toca sufrir. Tiene que sufrir. La iglesia no puede ser mayor que el Cristo. Y Jesús mismo hablaba y decía: si a mí que soy Señor y Maestro, me desprecian, me odian, ¿qué pueden esperar ustedes? Porque el siervo no es más que su maestro, ni tampoco el discípulo puede ser más que su Señor. Entonces, si a Cristo le hicieron todo eso y tuvo que sufrir en medio de la sociedad, la iglesia también es un pueblo que sufre. Las desgracias también le llegan a la iglesia. Los asesinatos le llegan a la iglesia. Las muertes violentas le llegan a la iglesia. La pérdida de seres queridos le llegan a la iglesia. Pérdidas de trabajo le llegan a la iglesia. Catástrofes económicas le llegan a la iglesia. La iglesia tiene que sufrir. Porque en medio del sufrimiento la iglesia está llamada ¿a qué? A mostrarle al mundo que no existe mejor placer que tener comunión con Dios, a pesar del sufrimiento presente. El Cristo sufre, la iglesia sufre. El Cristo es glorificado, la iglesia también experimenta y experimentará la glorificación. ¿Cómo experimentamos la gloria hoy? En nuestra lucha contra el pecado. Día a día, usted y yo luchamos contra el pecado y gracias a Cristo tenemos la victoria siempre en esa lucha contra el pecado. Pero al mismo tiempo esperamos el día final donde seremos glorificados. ¿Cómo? La resurrección de entre los muertos. O en la venida del Señor, la transformación de nuestros cuerpos. Entonces, fíjese usted, estas relaciones que hay entre quién es Cristo y su obra y quién es la iglesia y su manifestación. La encarnación de Jesús es fundamental. Romanos 12:5, acompáñame por favor. (12:15), así está en sus apuntes y está muy bien. Texto interesante. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Si le podríamos poner una palabra que describa esta actitud, la iglesia es la sociedad empática.
La iglesia es la sociedad empática. Si nosotros contemplamos a una sociedad que tiene dolor, ¿qué es lo mínimo que podemos hacer? Sufrir con ellos. Es lo mínimo que podemos hacer. Compartir su dolor, meternos en su tristeza. Y de la misma forma, cuando encontramos a una sociedad o a alguien que está alegre, ¿qué es lo que podemos hacer? Disfrutar su alegría, alegrarnos con ello. La empatía crea un vínculo hermoso. La empatía me permite ponerme a mí en los zapatos de la otra persona y comprender por qué motivo se comporta de esta o de esta manera. Lloren con los que lloran, alégrense con los que se alegran. La iglesia está llamada a la empatía también. Cristo fue empático. No solamente que Él sufre hambre, dolor, sed física, sino que hasta emocionalmente el Cristo se hace empático con la gente. Ve a su amigo Lázaro muerto y las dos hermanas de él, Marta y María, que están sufriendo. ¿Y qué hace Jesús en medio de la escena? Es que nosotros los cristianos no lloramos. Nosotros afirmamos el rostro. Nosotros no sentimos. Los cristianos somos de concreto. Así es. Así es. No, así no es. Yo veo a un Jesús que llora. Yo veo a un Jesús que siente la pena. Que Él sabe que Él puede resucitar entre los muertos a la gente. Él sabe que tiene el poder para dar esperanza. El Cristo sabe que en Él está el Padre mismo actuando. Y sin embargo, llora. Llora. Y en medio de su llorar, brinda esperanza. La iglesia es empática. La iglesia llora. La iglesia ríe. La iglesia no vive en una burbuja emocional donde vivimos en negación, ¿no? No, aquí somos conscientes de lo que somos y somos conscientes de nuestras debilidades y nos ayudamos unos a otros. Entonces, según Romanos 12:15, estamos llamados a ser una sociedad empática. Otro texto, 1 Corintios 12. Vamos allá. (12:26). Y mire qué descripción tan bonita. Dice, si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran. El verso 27 también. Ahora bien, ustedes, Alianza San Borondón, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Y aquí es donde nos metemos en otro campo de estos misterios que se dan en la Biblia. Cuando leímos Filipenses 2 del 5 al 11, nosotros nos metemos en esta realidad del Cristo encarnado. El Cristo que se hace hombre, igual a usted, igual a mí. Y ahora el apóstol Pablo está diciendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia se convierte entonces en la manifestación visible de que el Cristo está vivo. ¿Usted quiere ver cómo son las manos de Dios? Pues contemple las manos de la iglesia. Debería ser así. La iglesia debería encarnar tanto a Cristo en medio de la gente, en medio de la sociedad, que la gente debería ver a Cristo en nosotros. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo decidimos? ¿Cómo sentimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con la familia? ¿Qué hacemos con la economía? ¿Qué hacemos con los hijos? ¿Qué hacemos con la esposa? ¿Qué hacemos con los esposos? ¿Qué hacemos en nuestra ética de trabajo? La sociedad tiene que ver a Jesús en medio nuestro. Y esto es uno de los hermosos misterios de la Escritura. Usted y yo somos la manifestación visible del Cristo.
Si la gente que le rodea le hiciésemos una encuesta de qué es lo que contempla cuando contempla su vida y la vida de este servidor, ¿qué podrían decir? Oh, es que el hermano es conflictivo. Entonces no se está reflejando a Cristo. Oh, es que el fulano tiene una amargura tal. Perdóneme, eso no es Cristo. Es que el hermano o la hermana se manejan un orgullo que llega hasta los cielos. Eso no es Cristo. La iglesia tiene que ser la manifestación visible de Jesús en el hoy y en el ahora. Si hiciésemos la encuesta, ¿qué dijeran de usted y de mí? Y tengo temor al enfrentar esa pregunta. No sé usted, pero por lo menos su servidor tiene temor al enfrentar esa pregunta. Si la gente puede ver a Jesús en mí. Somos miembros del cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros pertenecemos a ese cuerpo. Aún la empatía está dentro del pueblo de Dios. Alguien recibe honor, me gozo con él. Alguien tiene dolor, me duelo con él. Mire cómo estas cosas están de la mano. Otra cosa, la iglesia está en el mundo. Vamos a Juan 17 para conversar un poquito de ese texto de allí. Juan 17. Leamos desde el verso 14, 15, 16 y 17. Hasta el 18 inclusive. Llegamos. Dice así la Escritura: yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado. ¿Por qué? Primera cosa de la iglesia, según este texto. La iglesia no pertenece al mundo, pero ya vamos a ver esta dinámica. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Verso 15. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y aquí vemos un asunto interesante. La iglesia es la sociedad santa. La iglesia es llamada a vivir en santidad. Los patrones, modelos, conductas, sistemas, antivalores o valores que el mundo presenta no son parte de la iglesia. Porque para algo Cristo la santifica. La santificación tiene como por objeto separar una porción de un todo. Es como cuando usted está abriendo la carne. Bueno, no sé si usted aún abra carne cuando compre la porción de lomo fino en su casa, ¿no? Entonces usted está así. Bueno, probablemente eso lo haga la otra persona o quizás en la carnicería donde usted compra haga eso. Pero eso es un ejemplo interesante de santificación. Valga la risa, sí. ¿Por qué? Porque cuando usted está cortando, usted separa esto, ¿no? Usted va cortando y usted separa del todo una parte. Esa parte que usted corta ya no es igual al todo que se queda atrás. Es diferente. Tema principal de la santidad. Dios nos llama a ser diferentes al mundo. Segunda cosa, en este proceso de corte, y por si acaso la raíz hebrea, que por lo menos tiene que ver con santificación, tiene que ver con la palabrita cortar. Santificar es cortar. Corto algo, lo separo, lo hago diferente, lo limpio. No hay forma de entender la santificación sin pureza. Es necesario vivir una vida pura, alejada del pecado. Pero aquí viene lo interesante. La santificación tiene como por objetivo algo. La santificación no tiene que ver como hacían los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos?
yo soy la cosa más santa sobre la tierra, ustedes son una inmundicia, ustedes están acá y yo estoy acá. Esa era la santificación para los fariseos. Hacían polvo de los otros para elevarse a sí mismos. Pero la santificación, el objetivo de la santificación dentro de la Escritura es que Cristo nos santifica, nos separa del mundo para meternos otra vez al mundo, pero como agentes de transformación. ¿Para qué vivo una vida santa? Para que el mundo se permee de esa santidad. ¿Para qué vivo yo una vida separada para Dios? Para que el mundo vea el disfrute que existe de vivir una vida pura y santa separada para Dios. La santidad trae disfrute. La santidad le hace bien a usted y a mí. La iglesia es una iglesia santa. Hasta el credo habla de eso, ¿no? Creo en una sola iglesia. ¿Y cuál era la primera característica? Santa. Entonces, si usted y yo no vivimos una vida santa, por lo visto que no entramos en esa categoría de descripción de iglesia. Vida santa. Sigamos con este texto. Cristo nos santifica para enviarnos al mundo. Y si usted se da cuenta allí, no es que usted vive abstraído de la realidad. Usted más bien contempla la realidad. No te pido que los quites del mundo, sino más bien que los guardes de el maligno. Inclusive hasta la oración de Jesús está allí de por medio, porque el Cristo conoce lo complicado que es vivir también en este mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. 17. Santifícalos en la verdad. La verdad de la palabra de Dios, la verdad de la obra de Cristo. La iglesia es la sociedad que se embebe del conocimiento de Cristo Jesús. Es interesante, ¿no? Porque en muchas de las dinámicas de iglesia de hoy en día, pues tenemos congregaciones donde lo que más se estila hacer son shows para alegrar. Pero lo único que le va a servir a la iglesia es estar sembrado en la palabra de Dios. Las luces se apagan, la actividad se acaba, pero solo la palabra de Dios permanece. La santificación que tiene la iglesia está dada en la palabra de Dios. Entonces, mire estas descripciones bonitas, son cortas, pero que hemos estado revisando acerca de la iglesia. Pero ahora vamos a ver con lo otro. La iglesia tiene la labor de proclamar. Y vamos a ver estas dos características que están en la Escritura. Vamos a carta del apóstol Pablo a Tito. Tito 1:3. Llegó. Dice así: ahora, a su debido tiempo, Dios ha cumplido esta promesa mediante la predicación que se me ha confiado por orden de Dios nuestro Salvador. Y la palabrita que llama la atención allí es la palabrita predicación. ¿Por qué? Hay un término que inclusive se lo castellanizó. Es la palabrita querigma. Esta palabrita querigma viene a su vez de un verbo que es querizo. Y estas dos palabritas tienen que ver con la proclamación, la acción que el heraldo tiene de hablar un mensaje que no es suyo, sino que es de uno superior a él y que lo hace sin temor, porque la autoridad que está en el heraldo es la autoridad del que le dio el mensaje. El querigma de la iglesia está centrado en elementos fundamentales. El hombre es pecador. Cristo ha venido a morir por el pecado. Ha resucitado como vindicación y esperanza de vida eterna y viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Así, porque tenemos que rendir cuentas. El querigma se centraba en estos elementos.
La necesidad de la muerte de Jesús, la muerte de Jesús propiamente, la resurrección, la vida y el juicio que esperamos en el día postrero. La iglesia proclama verbalmente. Es necesario que la iglesia abra la boca y comparta el mensaje. Y Pablo dice de que el cumplimiento de que el conocimiento de la verdad venga a la gente se da por la predicación. El querigma, el punto central del evangelio. Ok, la iglesia predica verbalmente. Sí, es necesaria la predicación verbal. Hay que abrir la boca. Hay que abrir la boca. ¿Qué es lo que decía Jesús? Si alguno se avergüenza de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de Dios y de sus santos ángeles. Pero todo aquel que me confiese a mí, y obviamente ahí la acción de confesar implica la cuestión verbal. Si alguien me confiesa a mí delante de los hombres, pues yo le confesaré delante del Padre y de los santos ángeles. Así que es necesario abrir la boca. Abrir la boca. Segunda cosa, también existe un querigma, proclamación. ¿Qué significa querigma? Eco, gracias. Ya sabe hablar griego, ¿sí ve? La proclamación testimonial. No hay cómo dejarla a un lado. Las dos van de la mano, porque lo que digo con mi boca tiene que ser coherente con mis actos. No puedo estar diciendo algo y haciendo lo contrario. Mateo 5, del 13 al 16. Y este texto es interesante, ya vamos a ver por qué. Ahí los hermanos de Celebra saltan porque el Sermón del Monte es la base para celebremos la recuperación. Mateo 5. Vamos a leer desde el verso 13 hasta el verso 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Segunda comparación, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos, que está en el cielo. Dos clases de proclamación entonces para la iglesia. La iglesia tiene que proclamar verbalmente. Es necesario abrir la boca. Segunda proclamación de la iglesia proclama testimonialmente. La iglesia tiene un testimonio que guardar. ¿Y cuál es el testimonio? Y hay dos comparaciones allí. La primera, la sal. Y probablemente usted ya haya escuchado esto. La sal era el agente que impedía la corrupción de las carnes en el siglo I. Entonces agarra pescado, abre pescado, saca las tripas, limpia el pescado, coge un poco de sal en grano y llena el pescado de sal. Y así la carne no se podría. No había Whirlpool, Mave, Durex, Indurama, no había nada de eso, había sal. Ahora, ¿esto qué tiene que ver? Que el estilo de vida que tiene la iglesia debe ser un estilo de vida tal que detiene la corrupción del mundo. Tiene que detenerla. Mi vida como iglesia de Dios tiene que ser tan desafiante que podemos hacerle frente a esta descomposición moral. Se la detiene. Entonces nos quejamos, ¿no? Es que hoy la ética de trabajo está así asado. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cómo está su ética de trabajo? Porque se asume que su ética de trabajo está para detener la corrupción del mundo.
es que aquí hay que dar debajo de la mesa, así asado. No, nuestro testimonio, el testimonio de la iglesia, manda a detener eso de allí. No dejamos que avance. Y por ende, la iglesia tiene que penetrar en todas las áreas de la sociedad. La iglesia tiene que salir de las cuatro paredes de aquí y meterse en las distintas áreas sociales. Medios de comunicación. Hay gente a la cual Dios le ha permitido trabajar en los medios de comunicación. ¿Qué tienen que hacer allí? Detener la corrupción. ¿Cómo? Opinando técnicamente, académicamente, inclusive con la experiencia propia del trabajo. Se detiene la corrupción. Hay gente que está quizás en empresas comercializadoras y se dan cuenta de la corrupción que hay. ¿Qué hace la iglesia? Se para y dice, no, así no se hace. Pero es que así se estila, ¿qué importa? Así no se hace y detenemos la corrupción. Se la detiene. A veces nosotros esperamos que el cambio de la corrupción en un país esté dada por medio del gobierno. ¡Qué esperanza!, ¿no? Cuando ¿quién es el ejército que detiene la corrupción en el mundo según este texto? Dígame usted. La iglesia. No es el gobierno, no es el Mashi, no es el que venga después del Mashi. Quizás el del Mashi vuelva a venir el Mashi, no sabemos. Pero ninguno de ellos es llamado a detener esto. Usted es el llamado a detenerlo. Y a eso nosotros llamamos como el testimonio de la iglesia. La iglesia tiene que hacerlo. Segunda cosa, Cristo compara la iglesia con la luz. Entonces espérese un ratito. A veces nosotros, cuando vemos hacia afuera, ¿no? Cuando nosotros vemos hacia afuera, mira la sociedad, cómo está que se daña, cómo está que esto, cómo está que lo otro. Y mire, eso es tan necio como culpar una habitación o como culpar una casa que está a oscuras. Uy, qué oscuro que está el mundo. Uy, el mundo está horriblemente oscurísimo. Han apagado las luces. Uy, no se puede, en el mundo no se puede ver nada. Sí, es verdad. Pero dígame usted, ¿quién tiene mayor responsabilidad? ¿La casa que está a oscuras o usted que posee la luz? O que mejor dicho, usted sabe dónde prender el switch. ¿Quién tiene mayor responsabilidad? Usted y yo. Nosotros. Porque nosotros tenemos la luz y nosotros sabemos cómo prender la luz. Y sin embargo, es más fácil echarle la culpa a la habitación que está a oscuras que tomar el reto y encender la luz ahí adentro. Valga esta breve explicación para hablar acerca de la proclamación de la iglesia. La iglesia proclama verbalmente, la iglesia proclama con su testimonio. Otra cosa interesante es la iglesia que vive los tiempos del fin. Acompáñenme por favor a 1 de Pedro 2:11. Porque la iglesia en sí misma se convierte en una señal. La iglesia se convierte en una señal. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Y mira que está de la mano con lo que Jesús dice. Dice así el apóstol Pedro: queridos hermanos, les ruego como a qué. Hay dos palabritas que llaman la atención. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida y mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. ¿Cómo vive la iglesia? Estas dos palabras son
increíblemente verdad. Extranjeros y peregrinos. Vivo de tal forma de que no me ato a este mundo. Sí, soy un agente que va a detener la descomposición. Sí, soy el que sabe cómo prender la luz, pero este mundo no es mi hogar. Cuando hay los corredores migratorios en la frontera entre Estados Unidos y México, mire, hay gente que va, migra, trabaja y regresa otra vez a México, a Guatemala, y así por temporadas, especialmente cuando cosechan naranjas. Entonces hay corredores y hay túneles inclusive debajo de la frontera que los migrantes se lo conocen de memoria. Si usted le pregunta a esos migrantes que constantemente van y vienen por temporadas a los Estados Unidos, ¿qué es lo que llevan en su mochila? ¿Qué cree usted que lleven en su mochila? ¿Llevan agua? ¿Qué más? ¿Llevan algo para comer, por lo menos que les sustenten el camino? ¿Qué más? ¿Usted se imagina a un migrante llevando en sus espaldas la refrigeradora llena de comida? No, llevan lo necesario. ¿Usted se imagina a un migrante llevando todo su closet en su mochilita de camino? Complicado, complicadísimo. Todos los ternos que usan el día domingo, los pone en la mochila. No hace eso. El que es peregrino y es extranjero sabe vivir con lo que necesita. El que es extranjero y peregrino conoce de que tiene que haber un límite para algo. El extranjero y peregrino sabe que está de paso y que no puede hacer riqueza o hacer suyo algo que es temporal. Mis amigos, nuestro paso por el mundo es temporal. Usted es extranjero y peregrino. Mire, ya sea que Cristo venga o ya sea que usted y yo nos muramos. Nuestro paso es temporal. El mismo David en uno de sus salmos dice, si bien nuestros hombres llegan hasta los 70 y los más fuertes hasta los 80. Vaya, es como que hay un corte allí. Hasta en el tiempo en que vivimos somos extranjeros. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pedro? Vivimos como extranjeros, vivimos como peregrinos. ¿Y qué más? Y ya que el tiempo de peregrinación es corto, ¿qué se pide de nosotros? Viva una vida santa. ¿Y cómo se va a evidenciar la vida santa? Haga buenas obras. Que la gente pueda ver las buenas obras que la iglesia hace. La iglesia tiene que hacerlo. Uno de los grandes problemas de la Reforma fue de que esta teología de obrar lo correcto o hacer buenas obras quedó hecha a un lado. Si bien la Reforma recoge el asunto de solo por la fe, claro que sí, entro a la salvación por fe, pero evidencio mi fe por mis obras, pues. Y no puedo obviar esa realidad. Tengo que obrar lo correcto. Y cuando se utiliza aquí el término de buenas obras, tiene que ver con obras de calidad. Obras que reflejan lo que Dios hace. Lo que Dios hace. La Alianza San Borondón ha sido puesta en este lugar para evidenciar lo que Dios hace con esta sociedad. Si esta sociedad tiene problemas de familia, nosotros estamos allí. Si esta sociedad tiene problemas de incomprensión con los hijos, nosotros estamos allí. Si esta sociedad tiene problemas de pésima administración y distribución de la riqueza, nosotros estamos allí para corregir. Pero la iglesia se mete en todo se mete la iglesia. Y en ese meterse evidencia lo bueno y lo correcto que hay en Dios. ¿Quién va a detener a la iglesia? Nadie. Y con estos textos ya del punto 3 vamos a ir aterrizando. Mateo 16, 18. Jesús se lleva a los discípulos a un lugar. Por si acaso este lugar de las puertas del Hades es un lugar geográfico. Es probable que a usted le suene medio feo esto, pero es verdad. Las puertas del Hades, Jesús estaba saliendo de Capernaum y existe un lugar, es un gran barranco que existe, hasta la actualidad está allí, y en este barranco se ofrecían sacrificios a los dioses de la mitología romana, greco-romana por la mezcla cultural que hay.
Las puertas del Hades, como lugar, se convierten en el lugar de la idolatría, en el lugar donde el ser humano es esclavo de aquellas creencias que le dañan, donde el ser humano está siendo esclavizado por una religión que no brinda esperanza. Las puertas del Hades se convierten inclusive a esa dependencia obsesiva y enfermiza de cosas que no le hacen bien. Las puertas del Hades es un lugar geográfico. Hades, por si acaso, es la traducción de la palabrita Sheol, del hebreo al griego. De tal forma que Hades es tan igual a decir lugar de los muertos. Y quizás por extensión, el sepulcro, o donde los muertos están. Entonces Jesús se lleva a los discípulos a este lugar, a este barranco, y conversando con ellos les dice: las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Esto quiere decir que los sistemas del mundo que llevan a la degradación, humillación, esclavitud, deshumanización del género humano, no pueden contra la iglesia. La iglesia avanza. Y sí, hay lugares en el mundo donde matan misioneros, degüellan a obispos, degüellan a pastores, degüellan a cristianos, los encarcelan, los encierran, los matan de hambre, los torturan, les hacen de todo. Pero la iglesia avanza. Y es interesante que nosotros, con toda la comodidad que tenemos aquí en el Ecuador y en la vía San Borondón en pleno siglo XXI, ni siquiera vivimos acordes al sacrificio, no solamente de Cristo, sino también de otros hombres que han entregado su propia vida por proclamar el mensaje de Dios. Qué cómodos que somos. Hacemos nuestra la filosofía de Ricky Martin, living la vida loca. Y eso se convierte en teología. Y eso se convierte en forma de vida. Y no vivimos acorde a lo otro. Qué terrible. Pero Jesús dice que aquellos que pertenecen a la iglesia, que son la iglesia de verdad, las puertas del Hades no prevalecen contra ellos. Nos matan, seguimos, nos desprecian, amamos, nos maldicen, bendecimos. Nada nos detiene. Ni los sistemas del mundo, ni el pecado que asedia, nada nos detiene. Estamos allí. Hechos, en el capítulo 5, del 34 al 39, recoge las palabras de este dirigente judío llamado Gamaliel. Y este Gamaliel dice algo interesante, hablando de estos nazarenos, de estos discípulos de este Mesías, que no hace mucho acaban de crucificar y que proclaman que está vivo y que ha resucitado. Gamaliel sabiamente dice: si esto es de Dios, prevalecerá, y no sea que nosotros vayamos a estar luchando contra Dios mismo. La iglesia, y esto es lo interesante, la historia de la iglesia después de Cristo ya tiene un poco más de 2000 años, ha prevalecido durante 2 milenios. ¿Cuál es la conclusión que puedo llegar a la luz de las palabras de Gamaliel? Es de Dios. Y como es de Dios, nadie la detiene. Y quien se pone en contra de la iglesia, ¿y quién es la iglesia? Ustedes y yo, los hermanos, los miembros del cuerpo de Cristo, quienes se ponen en contra de la iglesia, de los hermanos, de la enseñanza de la iglesia, de la doctrina de la iglesia. ¿Qué dice la Escritura? Están peleando contra Dios mismo. Entonces, fíjese usted las hermosas características que tenemos de la iglesia a la luz de la Escritura. Y por último, 1 de Pedro 2:5, y allí sí nos vamos. Leamos desde la última parte del verso 4, dice: ustedes, al acercarse a Cristo, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Y de este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo.
La iglesia se construye en Cristo. Usted y yo somos comparados como un pequeño ladrillo que se va formando. La iglesia a la luz de la Escritura, Dios la ve como una sola. La Biblia mismo enseña, conoce Dios a los que son suyos. De tal manera que usted, al formar parte de la iglesia, se une con ese grupo histórico que por milenios proclamaron el mensaje de Jesús. Al pertenecer a la iglesia, usted se une también con ese grupo de santos que ya han muerto o que han muerto en nuestra época y que están en la presencia de Dios. Y al pertenecer a la iglesia, usted se une con esos miembros que hoy están aquí y que quizás en otras partes del mundo sufren la persecución por la proclamación del mensaje. La iglesia es un solo cuerpo. No hay forma de dividirla. Las puertas del Hades no pueden contra ella. ¿Y por qué no pueden? Porque la iglesia haya base solamente en Cristo Jesús y en su vida. ¿Cómo usted va a reflejar a Cristo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer la sal y la luz? ¿Cómo vamos a meternos en la sociedad para hablar de esa vida santa, separada para Dios, diferente? ¿Cuáles son las buenas obras que vamos a realizar? No para ser salvos, pero sí para evidenciar la gloria de Dios. Son preguntas que nos tenemos que responder y que por lo menos en las siguientes 5 semanas usted y yo aprenderemos a cómo reflejar a Cristo desde nuestros hogares. Vamos orando. Señor y Padre, gracias. Gracias por todas las cosas que tu palabra habla acerca de la iglesia. Gracias porque somos la sociedad humilde que vive humillada delante de ti. Gracias porque somos la sociedad empática que comprende el dolor y se goza también en la alegría. Gracias, Señor, porque somos el reflejo de tu cuerpo sufriente, la iglesia que también sufre lo que en el mundo sufre, la iglesia que vive la esperanza que hay en ti y que anhela la glorificación del día postrero. Gracias por hacernos sal y por hacernos luz. Gracias por hacer de nuestras vidas algo santo, diferente y apartado del mal. Permítenos, Señor, mostrarte a ti, reflejarte a ti en nuestra sociedad. Permítenos contemplar a la vía a San Borondón con tus ojos. Permítenos, Señor, conocer lo que hay en tu corazón para todas las familias de cada ciudadela. Y aunque a veces sea complicado amar, enséñanos a amar como tú amas, a abrazar como tú abrazas, a vivir como tú vives y también corregir con gracia y con verdad. Ayúdanos, Señor, y te damos gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.